Muy bien, ya estamos en la clase 33, en la parte final casi de esta escuela de paternidad que hemos ido avanzando de una manera maravillosa y realmente Dios nos ha enriquecido con las clases en video, con las clases también en archivos PDF, con las clases que son complemento, con todo lo que hemos recibido a través de esta escuela. La revelación se ha engrandecido en nosotros y creo que Dios puede hacer cosas grandes porque ya no seremos gente que no entendemos o que no comprendemos. Con estos 25 capítulos de Génesis, nosotros tenemos una idea clara, la semilla misma de lo que es el plan entero de Dios, completo. Así que realmente me da mucha alegría poder transmitirle todo esto junto al apóstol Juan Andrés Buzo, que Dios le ha dado tantas riquezas espirituales y que hoy, bueno, me honra al permitir compartir todo esto con usted. Así que bueno, en esta clase 33 nosotros vamos a ver el pasaje de Génesis donde Abraham tiene que atar a su hijo al altar. Y esto es realmente tremendo. Este pasaje es el pasaje que podemos decirle el examen final, porque en esta ocasión acontece algo que realmente a uno cuando lo lee en el contexto de la paternidad, en la coherencia de todo lo que venimos viendo, bueno, descubre de que más allá de esa guerra espiritual que hay detrás del altar, está aconteciendo algo que podemos llamarle la prueba final, el examen final de los dos roles, porque es aquí a donde Dios prueba realmente al Padre y también prueba al Hijo. Esto es maravilloso. Yo sé que esto es profético y nos anunciaba la obra de Dios, el Padre, entregando a su Hijo Jesucristo como la paga de, o sea, por el pecado de la humanidad. Sé que es un pasaje profético, tiene su lado profético, pero también fue un hecho literal, es decir, la Biblia lo que nos cuenta es algo que aconteció literalmente, no es un cuento que nos anuncia algo profético, es la realidad de lo que le tocó vivir a Abraham y de lo que le tocó vivir a Isaac. Y por el lado de Abraham, nosotros vemos que él tuvo que ir al altar con su hijo y atar a su hijo en ese altar. Para que tenga usted noción, un altar era donde se ponía el sacrificio, o sea, un animal que iba a ser consumido por el fuego. Entonces, no era cualquier cosa, o se sacrificaba. Entonces, este momento era un momento muy tenso. Imagínese la vida del patriarca que tantos años esperó a su hijo. Esto sí que no tiene lógica, porque por años él, dijimos, casi un siglo o un siglo para tener a su hijo. Y de repente que venga una palabra de Dios y le diga que tiene que sacrificar al hijo, en el cual Dios le había dicho que y le iba a dar la descendencia bendita que iba a llenar la tierra de la gloria de Dios y de gente que expresara a Dios. Y ahora que Dios le dijera que le entregara ese hijo en el altar, es muy fácil contar esta historia, pero estar en ese momento y en esa escena realmente es terrible. Ya vimos que Abraham pasó una prueba muy dura al tener que despedir a Ismael. Y ahora imagínense otra prueba más. ¿Hasta cuándo iba a ser probado este hombre? Pero esta era la prueba final. Esta era la prueba que realmente iba a validar todo o iba a ser, o iba a echar a perder todo. Y realmente tiene un mensaje increíble, tremendo para nosotros. Porque lo que tuvo que hacer Dios para enseñarnos a nosotros. Todo esto está para que usted y yo aprendamos. Ahora, si nosotros no aprendemos de esto, qué desperdicio. Dios aquí nos estaba, por un lado, mostrando algo profético, que no es en lo que yo voy a hacer énfasis, si bien algo comentamos, ¿no? Pero por otro lado, nos está mostrando el rol, el carácter, la paternidad a pleno, probada, exigida y llevada a fondo, como quien dice. Porque
si un padre no es capaz de llevar al hijo o a los hijos al altar y atarlos al altar, entonces ese padre no califica para ser el padre según el concepto de Dios, como lo venimos viendo a lo largo de toda esta escuela y de todas las clases. Para ser un padre de acuerdo a lo que Dios llama padre, este hombre tenía que pasar la prueba y usted tiene que pasar la prueba y yo tengo que pasar la prueba. Todos tenemos que pasar la prueba para ser calificados en el rol de padres que darán a luz, que levantarán a una descendencia capaz de administrar la herencia. Ahora, esto era importante, esta prueba, porque de aquí se iba a ver si realmente Dios le podía confiar la vida de él mismo a la descendencia de Abraham y al mismo Abraham, y se iba a ver si la descendencia de Abraham estaba capacitada o calificaba para administrar la herencia, porque lo que iba a recibir de herencia no eran solamente ovejas y tiendas, iba a recibir la vida de Dios, que contenía toda la fe, toda la gracia, todas las obras, todo lo que luego formaría una nación que iba a contener y expresar a la gloria de Dios. Así que no era cualquier cosa la herencia que tenía que entregar Abraham y la herencia que tenía que recibir Isaac. Por eso podemos decirle el nivel o la dimensión de la prueba que estaban pasando. Así que en este pasaje de las Escrituras, en este pasaje de la vida de Abraham y de Isaac, vemos la gran prueba de los dos roles. Por un lado, la prueba del rol paterno. El padre siendo probado a ver si era capaz de atar su hijo al altar. Y esto es tremendo porque de esto se trata el discipulado. El discipulado de hoy, paternal, que compromete las entrañas, el discipulado que nos transmitió Cristo, es un discipulado que debe ser, que consta de llevar al hijo al altar, al sacrificio, sacrificarlo, hacerle perder su vida significa. Por eso el Señor Jesucristo, cuando las multitudes le seguían, Él les decía acerca del discipulado y les decía de que el que no era capaz de dejarlo todo por causa de seguirlo a Él y del Evangelio, no era digno y no podía ser su discípulo. Porque para ser discípulo de alguien hay que estar dispuesto a seguir al tal, al que he tomado por maestro. Si yo tomo a alguien por maestro, por padre, para que me disipule, me forje la vida de Dios, yo debo seguirlo hasta el final. No puedo quedarme por nada. Ninguna de las cosas que me toquen vivir me pueden detener, si es que quiero llegar al final y administrar la herencia. Entonces, el mensaje del Señor Jesucristo era dejarlo todo para ser discípulo. ¿Qué es lo que era este dejarlo todo? Era justamente lo que hizo Abraham, atar a los hijos al altar. Es decir, llevar a la descendencia, llevar al discipulado que Dios nos confía a que pierda todos los espacios de su propia vida. Todos los espacios de su propia vida. Sí, me escuchó bien. Que no le quede vida propia a ese hijo. Esto parece como algo fuerte de decir, pero más fuerte era ese momento de ver a Isaac siendo atado en un altar de sacrificio donde iba a perder la vida. Ahora, Dios interviene para que Abraham no le quite la vida al hijo y que el hijo en realidad al final no perdiera la vida, pero sí nos deja el mensaje claro. El mensaje es que un padre verdadero, un padre útil para Dios, para que la vida de Dios corra a la otra generación, para que la herencia divina se pueda entregar y poner en manos de nuestro descendiente, el padre tiene que pasar esta prueba. ¿Qué prueba tiene que pasar el padre? De llevar a sus hijos a perder su propia vida. Perder la propia vida significa que el hijo ya no tenga sus propios sueños, no tenga sus propios planes, no tenga sus propios proyectos, no tenga sus propios anhelos, no tenga sus propios gustos, no tenga sus palabras como propias y no tenga sus obras como propias. Es tremendo. Pero esto es lo que nos demostró Cristo. Cristo vino a mostrarnos que él que él no vivía él,
sino que vivía por el Padre. Lo que quería el Padre, lo que hablaba el Padre, lo que deseaba el Padre, era su vida. Por eso es tremendo cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esto no era cualquier cosa, era de un hombre que se había dejado atar al altar. ¡Qué tremendo! Realmente a mí me maravilla el mensaje que encontramos en este pasaje de la vida del patriarca y de su hijo. Es realmente conmovedor, asombroso y tremendamente revelador para que nuestros discipulados no sean discipulados como hoy una palabra común, light, es decir, suave, podemos decirle débil, que no sea un discipulado en donde son solo palabritas, sino un discipulado que confronta la vida del discípulo con la vida de Dios para que el discípulo allí pasa o no pasa la prueba, o se deja quitar la vida propia o reacciona y no empieza a reclamar sus derechos y empieza a reclamar su parecer, su manera, su forma, sus opiniones, pero no se deja llevar al propósito de Dios. Dejarse llevar al propósito de Dios no es algo sencillo. Y los padres que estén discipulando, formando a su descendencia, tienen que tener esto como la base. Si no se pasa esta prueba, si tu discipulado es un discipulado que solamente le habla ciertas palabras y no le confronta la vida al discípulo para quitarle esa vida y ponerle la vida de Dios, si no lo lleva a ser atado al altar, atado significa a un compromiso del cual no se puede escapar más. Miren, hay muchos discipulados que he visto en los años que son discipulados que le dicen al discípulo o le hacen vivir al discípulo la vida de Cristo de una forma es que si querés, si podés, no te vayas a enojar. Ese no es el discipulado este. Este no es el discipulado ni de Jesús, del Señor Jesús, ni el discipulado que nos muestra a través de Abraham. Este discipulado es un padre determinado a atar al hijo al altar, es decir, te comprometo o te comprometo. Aquí no hay otra. Yo te meto en la vida de Dios y no tenés vuelta atrás. Por eso me gustan mucho las palabras del apóstol Pedro cuando dice, no somos de los que retrocedemos para perdición. No se puede retroceder, no se puede uno volver atrás, no se puede arrepentir de haberle entregado la vida a Cristo. Entonces cuando un padre lo lleva y lo compromete, nosotros tenemos unas experiencias tremendas, con vivencias con el apóstol Juan Andrés, cómo nos ató al altar, cómo nos forjó en la vida de Dios y no había vuelta atrás. Era entrar al compromiso y vivir el compromiso de Dios y no había excusa, no había ninguna justificativo, nada. Había que tomarlo o dejarlo. Sí, no había allí, no es si te gusta o no te gusta. Al altar no le gusta a nadie. Yo no creo que a Isaac le haya gustado verse allí en ese altar entre la leña y que iba a ser consumido por el fuego. No, y primero sacrificado con un puñal. Era una escena terrible. Yo no creo que hubiera dicho, estoy recómodo aquí en la leña y estoy contento con el cuchillo. No, le habrá, mire, temblado el cuerpo, pero allí tenía que estar. Su padre lo llevaba allí y él se dejaba llevar por el padre. Aquí está la segunda prueba de los roles. Es que si el hijo está capacitado, si está apto para administrar la herencia, ¿está el hijo apto para administrar la herencia? ¿El hijo puede recibir todo lo de Dios y que seguramente lo va a vivir él y lo va a pasar a otra generación? Bueno, tiene que pasar esta prueba. Si se deja llevar por su padre a la pérdida de la vida propia. Por allí, como hijo, teníamos algún sueño personal. Como hijos, teníamos alguna idea de nuestra vida. Queríamos, teníamos gustos. Pero de repente, Dios nos pone un padre y ese padre te lleva al altar del sacrificio, a donde vas a perder tu vida, que es la cruz de Cristo. Te ata allí. Va haciendo que tu vida no tenga una manera de salirse. Esa atadura al altar significa ya no poder salirse. Porque imagínese que lo hubiera dejado sin atar y cuando viera el cuchillo, salía corriendo Isaac. Pero qué tremendo que es
porque esto tiene un mensaje tremendo. Si nuestros padres, si la paternidad que nosotros tenemos no nos ata al altar, cuando nosotros vemos el problema, la vida de Dios que nos viene a matar, y cuando vemos el cuchillo, hablando figuradamente, ¿sabe qué hacemos? Salimos corriendo. ¿Y sabe cuánta gente hay que ha sido llamada y nunca se lanzó a la vida ministerial por miedo? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a sostener mi familia? Un ejemplo. Y Dios no pudo usarle. Tenía un plan de usarle, de darle una gran descendencia, de darle hijos en las naciones, pero él no podía ministrar porque tenía su vida atada todavía a Egipto en vez del altar de Dios. Estar atado a Egipto significa que tengo una ligadura con Satanás para poder comer. No nos olvidemos que Israel, cuando estaba en Egipto, estaba allí porque ellos en esa esclavitud podían comer, solo podían comer. Y si ellos salían de la esclavitud pensaban que no podían comer. Y ese miedo, ese temor que muchas veces hay hombres que tienen, pero en muchos casos porque no tuvieron padres que lo aten al altar, sino que tuvieron líderes que los usaron para alcanzar sus propios planes, que si bien le llamaron la obra de Dios, eran sus planes. ¿Y un líder qué hace? Un líder usa a la gente para alcanzar su meta, mientras que un padre entrega la vida para que el hijo alcance la meta. Lo que estaba pasando allí de Abraham atando a Isaac al altar era justamente para que Isaac pudiera recibir la herencia y administrar toda la gloria de Dios en su presente, en su futuro y aún en la descendencia que iba a darle a Dios. Entonces esto es tremendo. Discipular es comprometerle la vida al discípulo, al hijo. No es dejarlo suelto que si quiere, si no quiere, si tiene ganas, si le gusta, no. Si tú tomas a alguien por discípulo, si tú tomas a alguien por hijo y ese hijo califica, lo vas a tener que atar, lo vas a tener que llevar a un compromiso total, que no se pueda escapar de la vida que Dios planeó para él y no de la vida que el mismo discípulo tiene planeada. Muchas veces uno escucha, Dios cumple tus sueños y esto, pero guarda con ese mensaje, porque ¿qué sueños cumple Dios? Dios cumple los sueños que son los sueños de Él. Si yo sueño lo que Él sueña, Él va a cumplir eso. Pero si yo tengo mi propio sueño, mis propias metas, mis propios planes, Dios no está con eso. Dios está con los hijos que se dejan quitar la vida propia, que pierden la vida propia, que se dejan llevar por su papá espiritual, de la fe, ministerial, formador, su padre. Se dejan llevar a perder la vida. Y que no le dicen ni A ni B. No le dicen, papá, pero yo tengo que trabajar. No, papá, pero ¿cómo voy a vivir? Papá, pero ¿cómo? Isaac no dijo nada a un tipo de Cristo que como un cordero mudo fue llevado a ese sacrificio tan tremendo, sin abrir su boca. Y esta es la verdadera prueba que debe pasar un hijo. Por un lado, un padre debe tener esto. Hoy creo que es el día que Dios cambia tu vida para hacerte, porque esta escuela tiene como fin de formarte como padre y como hijo. Y yo creo que en la formación del rol paterno, creo que Dios te marca. Dios cambia tu discipulado. Dios te va a entregar hijos, va a poner hijos en tus manos, porque no los vas a entretener, los vas a atar al altar, no los vas a usar para que tú puedas tener la iglesia grande, sino que los vas a llevar a perder su propia vida para que la vida de Cristo se manifieste a través de ellos y no sea uno, sino cientos de miles en las naciones, llenándolas con la gloria de Dios, como aconteció con Abraham. Dios no tenía el plan de un hijo con Abraham, Dios tenía el plan de una gran muchedumbre de gente, padre de mucha gente, las naciones influenciadas, impartidas por la vida divina después de que Abraham pasara esta prueba. Así que como padre vas a tener que demostrarle a Dios
que los hijos que Él pone en tus manos no son hijos que los vas a desperdiciar, ni que los vas a usar para tus planes, ni tus propósitos. Van a ser hijos que van a ser puestos en el altar de Dios. Los hijos esos van a ser llevados a perder su vida propia y se van a volver gente que no depende, no tiene ligaduras con Egipto, depende solo de la gloria de Dios, y la gloria de Dios pasa a la otra generación. Así es como Dios lo hace. Y también Dios está afirmando tu corazón de hijo para que tomes hoy la decisión de dejarte llevar a perder la vida. Ya deja de luchar, de querer escapar, de quejarte, de renegar, de que no te gusta. Oh, pero ¿cómo mi padre me va a pedir esto? ¿O cómo mi padre me va a llevar a esto? Mire, si es un verdadero padre, te va a quitar toda la vida para que la vida de Dios pueda expresarse en ti, porque Dios no hace nada con gente que no ha resucitado. Si no has muerto y has resucitado, no hay plan para ti. Dios trabaja con los resucitados. Dios trabaja con los hijos que han pasado la prueba de la muerte, han perdido la vida, ahora ya no viven para sí, viven para su Padre y se dejan llevar el propósito hasta que reciben la herencia y luego administran la herencia, que es toda la gloria de Dios, y la pasan a otra generación. Yo oro al Espíritu de Dios para que nada vaya a desviar tu corazón. Sé que no son momentos fáciles, sé que no son situaciones sencillas, pero sí sé una cosa, que el Dios que te llamó, el Dios que llamó a Abraham, el Dios que me llamó a mí, es tan poderoso y tan maravilloso para hacerte en ti un carácter firme, un carácter determinado que lleve a los hijos al altar, que se atrevan a pasar por esa prueba. Y si eres un hijo, porque todos somos hijos también en alguna medida, somos padres por un lado, hijos por otro, debemos dejarnos llevar. Hoy es el día que Dios pone un corazón de verdadero hijo. Un verdadero hijo es el que se deja llevar, como se dejó llevar Cristo, como se dejó llevar Isaac. De eso se trata el ser discípulo. Si tú te dejas llevar al altar, si te atreves a que tu Padre te lleve hasta las últimas consecuencias, entonces tú podrás ser la generación que trae la gloria de Dios a la tierra. Y no solo eso, Dios seguirá contigo un plan a la próxima generación y de ahí a la otra y a la otra, como lo venimos viendo. Te bendigo y le ruego al Espíritu Santo que te imparta con un corazón de padre que lleva el hijo al altar y con un corazón de hijo que va calladito al altar y recibe todo lo que Dios luego tiene como herencia para él. En el nombre de Jesús seas bendito con todo esto y te ruego que tomes todos los detalles de esta clase, la vivas, la disfrutes y la apliques, porque Dios no fallará en cumplir contigo lo que te ha prometido.